A continuación, señorías, vamos a abordar el siguiente punto incorporado dentro del orden del día, la interpelación sobre los motivos por los que el Gobierno no ha presentado aún una propuesta clara y consensuada sobre la reforma del sistema de financiación autonómica a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Camps de Besa. Señor presidente, señorías, no puedo dejar de comenzar expresando mi más profundo y sincero agradecimiento a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por haberse dignado, tras 2 largas semanas de ausencia, a volver a honrarnos con su presencia. Claro que, después de escuchar las declaraciones del presidente Pedro Sánchez afirmando que de resultar necesario se gobernará este país al margen del Parlamento, uno puede comprender que la vicepresidenta se haya tomado estas últimas semanas como un merecido descanso de sus obligaciones parlamentarias para con esta Cámara, y más después de ver cómo se desmoronó su discurso en su última intervención aquí en el Senado, y entiendo que haya tenido necesitar un tiempo para recuperarse. Quizá, señorías, estaba buscando cómo justificar lo injustificable, defender lo indefendible o simplemente cómo seguir sin decir nada sobre lo que realmente importa. Pero, y ya que está aquí, señora vicepresidenta, y si es posible, conteste a lo que le preguntamos desde el Grupo Parlamentario Popular y si de paso dice la verdad, nos sentiremos tremendamente gratificados. Al hilo de esto, le recordaré, señora vicepresidenta, las palabras de un autor que últimamente es muy citado en esta Cámara, Cicerón. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y aquí, señorías, hemos tenido ambas cosas en abundancia por parte de este Gobierno. Comencemos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha hecho de los cambios de opinión y la falta de coherencia su seña de identidad. En 2014, Sánchez afirmaba con rotundidad, abro comillas, no puede haber concesiones específicas para una comunidad que no se ofrezcan a las demás. A lo que añadía, el Partido Socialista Obrero Español no puede permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda en función de su lugar de residencia. Pero aquí estamos, en 2024, viendo cómo su Gobierno convierte a unos en ciudadanos de primera mientras relega a otros a una segunda categoría. Año 2017, Pedro Sánchez Dixit. La solidaridad entre territorios es un principio irrenunciable. Hoy, en 2024, Pedro Sánchez defiende un trato singular para los independentistas catalanes, defendiendo acuerdos bilaterales que rompen el principio de solidaridad que tanto defendió. ¿Dónde quedó ese principio irrenunciable? ¿Se lo llevó, señora vicepresidenta, el viento del poder? En 2018, Pedro Sánchez aseguró que su Gobierno reformaría el sistema de financiación de forma consensuada. Prometió que, abro comillas, no tomaría decisiones que afecten a todos sin contar con todos. Esa frase es suya, no es nuestra, aunque ahora solo la pronunciemos nosotros y no ustedes. ¿Y qué han hecho en 2024? Han negociado a puerta cerrada con los independentistas catalanes, ignorando al resto de comunidades autónomas. Y, señora Montero, usted tampoco se libra de estas incongruencias. Como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, ha sido usted una de las voces más críticas con el actual sistema de financiación autonómica. Y eso que lo hicieron ustedes, los socialistas, ya por entonces al dictado de los independentistas catalanes. Como todo lo hagan igual. Señora Montero, usted criticaba duramente cualquier acuerdo que implicara un trato diferenciado para Cataluña, afirmando que, abro comillas, Andalucía no puede quedar al margen mientras se ceden privilegios a otras comunidades. Hoy, en cambio, usted es el artífice de esos privilegios que antes tanto criticaba. ¿Es que acaso sus principios cambian según el cargo que ocupa? En 2015 afirmó, como consejera de Hacienda, que Andalucía no puede seguir soportando un sistema que nos condena a la infrafinanciación. Podría haber añadido Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, pero sin embargo ahora, como ministra de Hacienda, ha guardado un silencio cómplice ante esta situación mientras defiende la singularidad de Cataluña. Señora Montero, como dijo el poeta Antonio Machado, la verdad es lo que es y sigue siendo verdad
aunque se piense al revés. Por mucho que ahora intente justificar lo injustificable, los datos son los que son. Ha traicionado usted todos aquellos principios que decía defender. Señora vicepresidenta, en 2017 también dijo que no se puede negociar de espaldas al conjunto de los españoles. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Acaso ahora es más importante conseguir apoyos parlamentarios coyunturales que respetar los principios de justicia y equidad que tanto defendía? La ironía de sus propias palabras parece ahora una sombra amarga de lo que debió ser un compromiso a mantener. El Gobierno se comprometió a reformar el sistema de financiación autonómica. ¿Dónde está esa reforma, señora Montero? ¿Dónde está la propuesta clara y consensuada que garantice la igualdad territorial? ¿Dónde está el diálogo abierto y transparente que prometieron? ¿Dónde están las soluciones que tantas comunidades autónomas llevan exigiendo desde hace años? Señora Montero, ¿ha escuchado las voces de alarma que llegan desde distintas partes de este país? Presidentes autonómicos de diferentes signos políticos, incluidos los de su propio partido, han mostrado su preocupación por esta deriva que está tomando la política de financiación autonómica. ¿Acaso sus palabras no merecen ser tenidas en cuenta? ¿O es que el Gobierno ha decidido que el diálogo solo es necesario cuando se trata de negociar con aquellos que tienen la llave de su mantenimiento en el poder? Permítame recordarle, señora vicepresidenta, que usted y su Gobierno tienen la responsabilidad de gobernar para todos, no solo para aquellos que pueden facilitarle un apoyo parlamentario coyuntural. Señora vicepresidenta, la pregunta que hoy le hacemos es clara. ¿Cuándo presentará el Gobierno una propuesta seria, clara, transparente y justa para la reforma del sistema de financiación autonómica? Una propuesta que tenga en cuenta las necesidades de todas, y subrayo todas las comunidades autónomas, y que no se base en tratos de favor ni en privilegios inaceptables. Porque, como usted bien sabe, el actual sistema de financiación, que lleva por nombre José Luis y por apellidos Rodríguez Zapatero, es ineficaz y obsoleto. Pero en lugar de solucionarlo, su Gobierno parece decidido a empeorarlo, creando sistemas paralelos que solo beneficiarán a aquellos que pueden ofrecerles un rédito político inmediato. Señora vicepresidenta, nos dijo el pasado 4 de septiembre en esta Cámara que la financiación privilegiada de los independentistas catalanes, eso que ustedes llaman financiación singular, no afectará al resto de comunidades autónomas. Falso. Cualquier privilegio para una comunidad es un perjuicio para los demás. Han roto la solidaridad. Señora vicepresidenta, nos dijo que la reforma se hará cuando haya consenso. ¿Consenso con quién? ¿Con sus socios separatistas, que solo buscan más concesiones, o con el resto de comunidades autónomas que llevan años exigiendo una reforma de la financiación justa y transparente? ¿O hemos de esperar al resultado de las conversaciones secretas en Suiza con un fugado por 2 veces de la justicia española? Y, señora Montero, deje de mentir. Si este ejercicio, el 2024, las comunidades autónomas y los ayuntamientos de este país no tienen una capacidad de financiación mayor en 12.000 millones de euros, es porque su Gobierno renunció a presentar presupuestos para el ejercicio 2024. Son ustedes los únicos responsables, su Gobierno. Y, señora Montero, si no se aprueba la senda de financiación para el ejercicio 2025, los responsables serán también ustedes, porque les han dejado de lado quien es su socio preferente, el señor Puigdemont, allá por Suiza. Señora Montero, nos aseguró que el acuerdo con los independentistas catalanes garantizaba la equidad. Eso es un sueño utópico. Es como si Robin Hood se convirtiera en recaudador de impuestos del sheriff de Nottingham y pretendiera seguir siendo un héroe popular. ¿Cómo puede justificar ante esta Cámara y ante todos los españoles un acuerdo que contradice la Constitución, que compromete la estabilidad financiera del país y que además crea una fractura territorial? Y no me diga lo del acuerdo dice lo que dice y no dice lo que no dice. Frase que sin lugar a dudas pasará a la historia de la retórica política contemporánea. Usted, vicepresidenta, ha logrado con una sola oración condensar toda la ambigüedad y el vacío político de su Gobierno. Ha descubierto una nueva categoría del absurdo político, el enunciado vacío, que no afirma ni niega nada y que por lo tanto no compromete a nadie, en una frase que bien podría figurar en el manual de diplomacia para principiantes. Si no puedes defender un acuerdo, no lo expliques, simplemente di que dice lo que dice. Porque claro, cuando un acuerdo está lleno de cesiones inconfesables, de concesiones ocultas y de promesas que comprometen la igualdad de los españoles, lo mejor es no entrar en detalles. No vaya a ser que al explicar lo que dice nos demos cuenta de lo que realmente no dice. Sin lugar a dudas, estamos ante una obra maestra del escapismo retórico. Pero, señora Montero, no lo practique hoy también.
Si su Gobierno no tiene la capacidad de presentar una propuesta, si no tiene la valentía de enfrentarse a sus socios y decirles que la igualdad no es negociable, entonces díganoslo claro, pero no nos siga vendiendo humo. Porque esta nación merece más que palabras vacías, merece más que pactos oscuros y merece más que un Gobierno a la deriva con un presidente acorralado judicialmente y cercado políticamente que actúa al dictado de sus socios separatistas. España merece y exige igualdad, justicia y equidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Camps, ministra de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Fíjese usted, señor Camps, lo satisfecho que salió usted de la comparecencia del pasado, me parece que fue 4 de septiembre, convocada de urgencia, sin esperar el comienzo de las sesiones. Fíjese lo satisfecho que 20 días más tarde vuelve usted a pedir la misma comparecencia. Será porque quiere usted volver a intentarlo, y se lo digo ya. No da usted un solo argumento que permita saber exactamente por qué el Partido Popular se enroca en una posición que permite el avance en la reforma del modelo de financiación del conjunto de comunidades autónomas. Ni un solo elemento que nos permita el avance. Porque verá, señoría, yo encantada de volver a comparecer para este tema hoy y dentro de 2 días en el Congreso de los Diputados, y otra vez volveré y otra vez iré al Congreso las veces que ustedes quieran. La cuestión aquí importante, señor Camps, que usted obvia, es que ustedes en esa comparecencia anunciaron que iban a mantener una reunión en el Partido Popular para presentar un modelo de financiación autonómica que permitiera satisfacer las necesidades de las comunidades autónomas. En esa Moncloa de cartón piedra que ustedes se inventaron para hacer esa comparecencia. ¿Qué concluyeron, señor Camps? Que no tienen capacidad de ponerse de acuerdo, que utilizan la financiación autonómica para plantear agravios entre territorios, que lo único que les interesa de este debate es confrontar con Cataluña una y otra vez, porque durante la pasada década han vivido ustedes del enfrentamiento con una comunidad autónoma que ahora echan de menos. Esta es la cuestión, señor Camps, porque la voluntad del Gobierno fue inequívoca desde el comienzo de la legislatura. Al señor Feijóo se le propuso una mesa de trabajo. Señor Camps, me preguntaba usted, ¿con quién quiere acordar el modelo de financiación autonómica? Lo he dicho siempre, lo dijo el presidente del Gobierno, lo queremos acordar con el Partido Popular. En todo momento hemos trasladado al Partido Popular que queríamos abordar este debate de forma discreta, como se abordan las negociaciones que se quieren llevar a buen puerto, sin que nadie lo utilice justamente para hacer en el territorio una política victimista o una política que no se corresponde con el afán que yo le presumo a su partido político de realmente querer avanzar en una mejora de la financiación para el conjunto del subsector. ¿Por qué no se sientan, señor Camps, con el Partido Socialista, con el Gobierno? Probablemente porque ocurre, y ustedes han constatado lo que venimos observando, que es que su discurso en Andalucía es radicalmente distinto al de Madrid, a su vez radicalmente distinto al de Galicia. Y por tanto, señoría, yo no le voy a sacar a usted aquí todas las afirmaciones que hizo el señor Feijóo cuando era presidente de Galicia a propósito de las reformas del modelo, que ustedes permanentemente lo hacen a propósito de mi paso por la Consejería de Hacienda. El señor Feijóo claro que defendía la posición de Galicia, igual que yo claro que defendía la posición de Andalucía. Pero es que el señor Feijóo y yo misma tenemos obligación en las funciones que tenemos actualmente de defender a la totalidad del territorio, porque es el lugar donde en este momento desarrollamos nuestra tarea. Así que pregúntale al señor Feijóo por qué hablaba del peso de la dispersión o por qué consideraba que las variables gallegas tenían que tener mayor peso en el modelo
Cuestión que ahora, por supuesto, no dice porque su tarea es la de armonizar un modelo con el conjunto de territorio. Así que, señor Khan, veces que ustedes lo digan o reproduzcan determinadas afirmaciones, veces que yo recuerdo las que el señor Feijóo decía en su legítima defensa del territorio gallego cara a una eventual negociación del modelo de financiación. Pero verá, señor Khan, ustedes le echan en cara a este Gobierno que no haya acordado la reforma del modelo. Y yo me pregunto que si tan urgente era para el Partido Popular, es que tuvieron ustedes mayoría absoluta, señor Khan. Ustedes tuvieron mayoría absoluta con el modelo caducado. ¿Por qué no hicieron la reforma del modelo si tan claro tenían cuál tenía que ser su variación? Porque esperaron a que llegara el Partido Socialista para reclamar. Porque el modelo, usted recuerda, está caducado desde el año 2013. Ustedes no hicieron nada, señor Khan, por variar el modelo. Simple y llanamente porque no tienen una alternativa, no tienen una propuesta para abordar el modelo territorial y tampoco para acompañarlo con los recursos que se corresponden. Y fíjese, señoría, este Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas 300.000, voy a volver a repetirlo, 300.000 millones de euros más en los 7 años que va a hacer el señor Sánchez respecto a los 7 años del señor Rajoy en el Gobierno. 300.000, señor Khan. Por tanto, creo que nuestra sensibilidad, incluso fuera del modelo que hemos tenido con las comunidades autónomas, está fuera de toda duda. Y fíjese, cuando ustedes hablan de las negociaciones multilaterales, hablan ustedes de que no se puede llegar a acuerdos con determinadas formaciones políticas, porque no olvidemos que de aquí lo que estamos discutiendo es el acuerdo entre fuerzas políticas. No ha venido en un solo texto todavía a la Cámara en donde ustedes pudieran haberse pronunciado. Ustedes hablan de acuerdos entre partidos y ustedes no explican el por qué a ustedes les parece razonable que el señor Aznar llegue a un acuerdo con Convergencia y Unión, cediendo el 35% del IRPF, y le parezca fatal que sea el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido de los Socialistas Catalanes el que llegue a un acuerdo respecto a la recaudación, a la gestión o a la liquidación de los tributos. Pero es más, ustedes se inventan, literalmente, el que este acuerdo va a perjudicar la solidaridad entre territorios. Y claro que le digo que evidentemente el acuerdo dice lo que dice, porque usted no se lo ha leído, señor Khan. No, no se lo ha leído, porque si no, ¿por qué no habla usted de que el acuerdo habla de la solidaridad? ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no hace mención a que el acuerdo refleja la obligatoriedad de la solidaridad con el resto del territorio? Pero no una solidaridad cualquiera, señor Khan, una solidaridad para homologar los servicios públicos en el conjunto del territorio. Es decir, el acuerdo contempla la garantía de solidaridad y de igualdad de los ciudadanos ante los servicios públicos. ¿No lo dice? ¿No lo dice? Usted podrá estar interesado en cómo se desarrolle ese acuerdo, pero que ustedes demonicen el acuerdo mintiendo respecto a que no es solidario con el resto de territorios o que no garantiza la igualdad entre los españoles, pues evidentemente se cae con una simple lectura. Por eso le digo que lo que el acuerdo no dice en ningún caso es lo que ustedes están pregonando desde que conocieron este texto que hemos rubricado. Pero verá usted, señor Khan, ¿a usted le parece que es solidario y que abunda en la igualdad que las comunidades autónomas le bajen los impuestos a los ricos? ¿A usted le parece normal, señor Khan, usted que ha sido consejero, creo recordar, en la Comunidad Valenciana, ¿a usted le parece normal que una administración baje los impuestos
a la parte que tiene más capacidad contributiva, es decir, a los grandes patrimonios, a las grandes fortunas, y diga que no le llega el dinero para pagar los servicios públicos y le reclame al Gobierno de España, es decir, al resto de trabajadores del país, que le pague sus regalos fiscales a los ricos? ¿Eso es solidaridad, señor Khan? ¿Eso es igualdad? ¿Eso es reglas de juego de lealtad institucional entre administraciones? ¿O eso es trilerismo? ¿O eso es vamos a seguir la estela que va marcando la Comunidad de Madrid por el efecto capitalidad y que a continuación van el resto de territorios intentando emularlo? Claro que el acuerdo dice, la solidaridad tiene que ser a la misma capacidad fiscal, porque no tiene sentido, y porque no solamente no tiene sentido, es algo de descaro que en una comunidad autónoma como la andaluza se bajen los impuestos del patrimonio, los impuestos a las grandes fortunas, y diga el presidente de la comunidad que se vaya a Cataluña, que tiene presión fiscal más alta, para que los ricos de allí se residencien en Andalucía mientras le está pidiendo el dinero al Gobierno de España. ¿Eso es lealtad, señor Khan? Eso es lo que hacen los presidentes autonómicos donde ustedes gobiernan. Y, por tanto, señora para ministra, mí la debe ir justicia, finalizando. voy terminando, señoría. Para mí la justicia fiscal es que cada uno contribuya según su capacidad. Señoría, cada contribuyente, que son los que aportan a la bolsa, según su capacidad. Y hasta ahora los que se han saltado esa norma ha sido el Partido Popular, bajando los impuestos a aquellos que tenían que hacer una mayor aportación en detrimento de los servicios públicos y provocando la privatización de los servicios públicos con los recursos adicionales que el Gobierno ha dado. Así que mano tendida, pero lealtad, señor Khan. Si queremos hablar, sentémonos en una mesa y hablemos como se hablan estas cuestiones, sin necesidad de estar permanentemente intentando denostar la posición del contrario. Gracias. Muchas gracias, ministra. Réplica, Grupo Popular, señor Camps. Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta, se nota que usted ha estado ausente estas 2 últimas semanas. Si hubiera estado atenta o si hubiera venido por aquí, sabría que se aprobó una moción justamente en el pleno de la semana pasada en la que estaban los 10 puntos que se habían aprobado en la cumbre de presidentes autonómicos del Partido Popular, que ahora ya no solo es opinión de los presidentes autonómicos del Partido Popular, sino que también es aprobada esa moción por el conjunto, la mayoría de esta Cámara. Si no hubiera estado usted ausente, probablemente habría mantenido la memoria fresca y se acordaría que lo que nosotros no nos hemos leído el texto, ya se lo desmonté en su comparecencia cuando lo exhibí aquí y además se lo leí. Y además le leí respecto a lo mismo que ha dicho hoy: abandone usted los argumentarios viejos. El principio de solidaridad aparece como tal en el documento, pero limitado por el principio de ordinalidad, que es lo mismo que decir que esa solidaridad limitada prácticamente no va a serlo. Pero le diré más, y usted lo ha nombrado hoy aquí también: cuando esa solidaridad también viene limitada porque se ha de hacer el mismo esfuerzo fiscal, y ese mismo acuerdo que sí que me he leído dice que no se podrán rebajar los tipos de los impuestos de sucesiones o donaciones, o no se podrá deflactar el tramo autonómico del IRPF, es lo mismo que decir que las normas fiscales en este país las va a poner a partir de ahora el Gobierno de Cataluña, y quien no haga exactamente lo mismo no va a tener derecho a la solidaridad que debería provenir de ese mismo Gobierno de Cataluña. Nos hemos leído el acuerdo y lo hemos interpretado muy bien. Lo que no quiere decir lo que pone el acuerdo es usted. Pero mire, yo le voy a decir lo que pone y lo que no pone. Lo que pone ya se lo he dicho. Ahora le voy a decir lo que no dice. Lo que no dice el acuerdo es que va a perjudicar al resto de comunidades autónomas, y todos sabemos que lo va a hacer. También no dice el acuerdo que el Gobierno está dispuesto a fragmentar la agencia tributaria, esa que usted tanto ha defendido en el día de hoy, y que los propios inspectores en la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado dicen que el acuerdo
es inconstitucional, fragmenta la agencia tributaria, va a impedir la lucha contra el fraude y además pone en riesgo las prestaciones sociales que se tienen que investigar por parte de la propia agencia tributaria. Y el acuerdo tampoco nos dice que Pedro Sánchez va a ceder a todas las presiones del separatismo, aunque en realidad lamentablemente ya lo estamos viendo desde el día de hoy. Recuerden la retirada que han hecho hoy de los objetivos de estabilidad. Señora Montero, están ustedes fragmentando no solo la agencia tributaria, sino también este país. El año que viene, año 2025, va a haber transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, o sea, ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Y va a haber también ruptura de la unidad de acción de la agencia tributaria. Hacen ustedes buena la frase de Alfonso Guerra, aquella que decía que después de su paso por el Gobierno ya no reconocería España ni la madre que la parió. Lamentablemente es porque después de su paso por el Gobierno ya no habrá España que reconocer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Camps. Cierra la interpelación la ministra de Hacienda. Gracias, señor presidente. Señor Camps, se ha roto tantas veces España con el gobierno socialista que cada vez que ustedes dicen otra vez que España se va a romper, la credibilidad es cero. Porque con este gobierno España está creciendo más del doble que la media europea, creando más empleo que nunca, y eso es, por supuesto, igualdad, teniendo la capacidad de recuperar los recortes que ustedes produjeron durante la etapa de gestión de la crisis financiera, en sanidad, en educación, en dependencia. Les repito, señor Camps, 300.000 millones de euros más para las comunidades autónomas, 40.000 más para Valencia. ¿Se imagina usted lo que hubiéramos hecho cuando éramos consejeros ambos en el territorio si el gobierno del señor Montoro nos hubiera dado una cuarta parte de lo que ahora mismo se le está rindiendo a las comunidades autónomas? Nos dieron ustedes menos dinero del que teníamos previamente a esa crisis. Y a pesar de la crisis de ahora, siempre hemos actualizado las entregas a cuenta. Hemos planteado medidas que permitan aliviar la carga financiera. Y, por tanto, señorías, que tienen ustedes una propuesta, ¿por qué no la convierten en ley orgánica? Si tiene una propuesta, llévela al Congreso. El Partido Popular, conviértala en ley orgánica y llévela para que se apruebe la reforma del modelo. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque miente. Ustedes lo que tienen es un acuerdo, como todos, en base a principios. Una ley estipulada diciendo cómo mide la dispersión, cómo mide la población, cómo mide todas las variables que se contemplan en el modelo, incapacidad del Partido Popular de haber puesto de acuerdo a los diferentes territorios donde ustedes gobiernan. Señoría, claro que el acuerdo es constitucional. Le he leído a un compañero suyo de partido el artículo de la Constitución que habla de que el Gobierno, claro que puede encomendar o delegar las competencias en gestión, liquidación, recaudación en las comunidades autónomas. ¿Cómo que inconstitucional? Si viene en el texto constitucional. Pero además, a las cosas prácticas, señor Camps, usted defendía que había que hacer una quita de la deuda para los valencianos. ¿Sí o no? Cuando era usted consejero, ¿no se acuerda? Pues mire que es un tema gordo, ¿eh? Es un tema gordo. Lo dijo usted el 24 de abril de 2018, que sería de justicia que se acordara una quita de la deuda, así lo dijo usted, para la comunidad valenciana. ¿Le ha explicado eso al señor Feijóo? Porque el señor Feijóo le está dando instrucciones a los territorios para que no acepten el que haya una condonación de deuda que permita aliviar la carga fiscal de las comunidades autónomas generada en la etapa en que ustedes nos negaron el pan y la sal al conjunto de los territorios. Le digo más, usted ha apostado por una negociación bilateral con el Estado de la situación valenciana para aliviar esa carga fiscal y volver a salir a los mercados. Señora ministra, debe ir finalizando al señor la Feijóo, intervención. termino. Usted decía, hombre, no convirtamos la financiación autonómica en un campo de batalla partidista. ¿Por qué entonces
la están convirtiendo ustedes, como siempre, en el agravio territorial, en el victimismo, en el España nos roba, que se la han copiado ustedes también al conjunto de los independentistas. Y por último, señoría, ¿le ha explicado usted al señor Feijóo que sería bueno un gran acuerdo político entre el PP y el PSOE, como usted defendía? Sigue la mano tendida. Si quieren ustedes acordar la financiación autonómica, hagan lo que el señor Sánchez le propuso. Siéntense en una mesa con discreción para abordar las claves del modelo y para, por tanto, plantear este tema. Sí, con discreción. ¿Sabe por qué? Porque si no es con discreción, ustedes no ponen de acuerdo a los varones territoriales y, por tanto, los intereses contrapuestos que en esta materia tienen en el territorio. Y no se ponga nerviosa porque ya corto mi intervención, señoría. Gracias, señora ministra. Siguiente interpelación sobre las consecuencias de no presentar los presupuestos. Grupo Popular, señor de Arriba. Presidente, señorías, señora ministra, ¿considera que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno? ¿Considera que un Gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina? ¿Cree que renunciar a ellos resta seguridad y credibilidad a nuestro país? Señora Montero, ¿no le parece a usted que vivir de la prórroga presupuestaria es prorrogar los problemas de la gente? Si los socios de Gobierno no son capaces de llegar a un acuerdo, ¿se debería permitir a los españoles acudir a las urnas para que otra mayoría resuelva los problemas de la ciudadanía? ¿Está usted de acuerdo en o presupuestos o elecciones? Usted sabe que todo esto es lo que defendía el señor Sánchez en 2018, cuando no gobernaba. Estamos acostumbrados a las mentiras del señor Sánchez y también a sus engaños, señora Montero, y que nos diga que sin techo de gasto no se puede aprobar el presupuesto y a los 5 minutos diga que sin techo de gasto aprobará el presupuesto igual. Son ustedes campeones en mentir sin inmutarse. Pero en esta situación de un Gobierno inviable, de un Gobierno que cada cosa que propone se la tumban sus socios y al que no le dejan ni presentar presupuestos, conviene que preguntemos una vez más. ¿Puede un Gobierno al que no dejaron presentar presupuestos en marzo y que no sabe si ahora le van a dejar presentar los de 2025 seguir en el Gobierno? Nosotros, señora ministra, creemos que no. Y el señor Sánchez, de 2018, también pensaba lo mismo. Y dicho esto, abro comillas, dijo: un Gobierno sin presupuestos no puede gobernar y no puede hacer nada. Y si no hace nada, las cosas al final se pudren. Cierro comillas, señora ministra. Pero es que usted esta tarde ha dicho a un compañero, a Alfonso Polanco, a una respuesta de una pregunta escrita: sean coherentes y lo que antes valía, ahora, si pueden y tienen capacidad de liderazgo, defiéndanlo como entonces lo defendían. Pues ya sabe, señora ministra, aplíquese el cuento, aplíquese el cuento. Señora Montero, el Gobierno de España está paralizado, pero los problemas de los españoles no se detienen. La falta de unos presupuestos que respondan al mejor progreso y bienestar de los españoles, la falta de un Gobierno que gobierne y que gestione, están influyendo en las políticas sociales porque la gran mayoría social en nuestro país no está mejorando. Al revés, empeora con sus políticas. ¿Va a poder ser eficaz su pretendido escudo social sin unos presupuestos que recojan las partidas necesarias para llevar a cabo los apoyos y las ayudas a aquellas personas indefensas a las que no se les puede pedir tiempo porque no lo tienen? Mire, señora Montero, sus políticas perjudican a la gente. Es muy preocupante que una ministra de Hacienda y un ministro de Economía digan que por no tener presupuestos aprobados no pasa nada. Este es el nivel al que nos han traído. Y sí pasa. Se lo ha dicho un ministro de su propio Gobierno, el señor Bustinduy. La parálisis de su Gobierno, el ocuparse solo de su silla
sin posibilidad de nada más, porque nada más les dejan que no sea la amnistía y la independencia, la parálisis y la descomposición de su gobierno, le digo, han dejado al sistema de la dependencia sin 600 millones más que debería tener. Y no da igual aprobar presupuesto o no aprobarlo. Usted lleva 3 prórrogas presupuestarias y va camino de la 4ª prórroga en 7 años. Su incapacidad, su gobierno inviable y en descomposición, claro que perjudica a la gente, como se demuestra en la imposibilidad de dedicar mejores recursos a las políticas sociales. Llevan más de 6 años gobernando. ¿Y cuál es la cruda y dura realidad de sus políticas, señora ministra? Casi 13 millones de personas están en riesgo de exclusión. Uno de cada tres niños es pobre. Más de 4.300.000 personas se encuentran en carencia material y social severa, el nivel más alto desde 2014. Más de 4.300.000 personas. Y, señora ministra, son personas, no un efecto psicológico, como dicen ustedes. Fíjense, las familias que se consideran clase pobre han pasado del 3% en 2019 a situarse en el 20%. La pobreza energética se ha más que duplicado desde 2018 y el bono social eléctrico apenas llega al 20% de las rentas más bajas. 1 de cada 5 personas no puede permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada y la mitad de las familias españolas tienen problemas para llegar a fin de mes. Resulta paradójico, señora ministra, que contando con la mayor capacidad de recursos económicos que ningún gobierno anterior haya tenido, sean incapaces de paliar el empobrecimiento generalizado de la población española. Y esta es la realidad de sus prórrogas presupuestarias. Esta es la realidad de su incapacidad de gestión de los fondos europeos. Y esta es la realidad de sus políticas equivocadas, señora Montero, de sus políticas equivocadas. Frente al optimismo que pretende transmitir el señor Sánchez cada vez que habla de que la economía va como un cohete, lo cierto es que los datos dibujan una realidad muy diferente y mucho menos prometedora. El paro y la inflación, señora ministra, nos siguen situando a la cabeza del índice de miseria de los países de la Unión Europea. Tenemos la mayor tasa de paro. Somos líderes en paro juvenil y en desempleados de larga duración. ¿Y ustedes en qué están? Están en el maquillaje estadístico, en convertir en ocupados a quienes no lo están, en fijos a quienes no lo son y en demandantes de empleo a quienes no demandan nada, en vez de generar un mayor y mejor empleo de calidad. Llevan anunciadas la construcción de más de 400.000 viviendas, creo que son. ¿A disposición de los españoles? Ninguna. El laberinto burocrático del IMV tan solo alcanza al 12% de la población española que vive bajo el umbral de la pobreza. Solo 1 de cada 10 pobres cobra el ingreso mínimo vital. Cada 15 minutos, escúcheme bien, señora Montero, cada 15 minutos fallece una persona en las listas de espera de la dependencia y se sigue abandonando a casi 300.000 pendientes de un procedimiento. Señora Montero, es inadmisible que la sanidad española siga sufriendo las consecuencias de su incapacidad para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo afecta la falta de presupuestos a las mejoras en financiación y en accesibilidad a innovaciones terapéuticas como, por ejemplo, el cáncer de mama metastásico? ¿O a la estabilidad laboral de profesionales y a la oferta pública de empleo? ¿O cómo afectará a los derechos y prestaciones de la ley ELA? Señora Montero, el curso escolar, el más caro de la historia, ha comenzado con unos presupuestos prorrogados, lo que ha supuesto la congelación de partidas de ayudas para la compra de libros y material didáctico. Podían congelar los impuestos. Llevamos más de 81 subidas, contando las cotizaciones sociales, están más preocupados por la recaudación que por la educación. Mientras dedican su tiempo a tapar sus problemas de corrupción y a vender el cupo separatista, se olvidan de la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años cofinanciada al 50%. Usted, aparte de utilizar la ley de paridad como abanderada feminista para derogar el derecho de esta Cámara a que las senadoras y senadores pudiesen vetar el techo de gasto, ¿nos podría decir cómo va a abordar el permiso parental retribuido si no tiene previsto aprobar presupuestos? ¿Nos podría decir con cuánto nos está sancionando Europa por no transponer la Directiva Europea de Conciliación? Si hablamos de violencia machista, los datos son muy preocupantes. Estamos en cifras escandalosas de asesinadas y cifras récord en violencia vicaria.
¿Qué le va a decir a las mujeres víctimas? ¿Que no es necesario reforzar las partidas presupuestarias? Señora ministra, el resultado de sus políticas es que perjudican gravemente a los españoles. Fieles a su tradición, están destruyendo todo aquello que fingen proteger, porque cuando gobiernan ustedes siempre fracasan, y eso es muy difícil de defender. Hace más de 5 años, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, le decía que habían presentado unos presupuestos para pasearse, pero no para debatirlos, porque a sus socios separatistas, a las confluencias de extrema izquierda y a los filetarras no les interesaba lo que usted pintase en los presupuestos. Y el peligro que tenían usted y el señor Sánchez estribaba en que los presupuestos fuesen para no debatir y, sin embargo, se pusieran a negociar con sus socios lo que no deberían negociar ni tan siquiera debatir. Le dije, no negocien sobre cómo fragmentar España. Y si no quería caldo, 2 tazas, porque mire dónde hemos llegado. Ustedes se consideran progresistas y nada hay menos progresista que negociar privilegios y prebendas diarias para las élites separatistas. Su desprecio a la igualdad entre españoles, con tal de seguir en la silla, resulta lamentable. Si no tienen un proyecto de país, unas políticas con las que hacer progresar a todos, dejen de perjudicar a los españoles y convoquen elecciones. Convoquen elecciones porque España necesita un gobierno que gobierne, no un gobierno que solo esté. Un gobierno que atienda al interés general y no solo esté al servicio de una ambición personal. Que atienda al bien común y no juegue con las expectativas de los más vulnerables. Necesita un gobierno que atienda a la verdad y a las razones de los españoles en lugar de orillarlas. Y con ustedes, señora ministra, eso es inviable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Arriba. A continuación, ministra de Hacienda. Gracias, señor presidente. España se rompe. ¿Dónde está, señoría? Allí. Señoría, España se rompe una vez, otra vez, vuelve a romperse. Cada vez que el Gobierno toma una iniciativa, España se rompe. ¿Sabe qué le pasa? Que esto es como el chiste de Pedro y el Lobo. No es creíble, absolutamente nada creíble. Tanto decirlo que al final, señoría, solo se rompe España cuando gobierna el Partido Popular, porque se rompe la igualdad, porque se rompen los servicios públicos, porque se rompe el crecimiento económico, porque se rompe la creación de empleo. Señoría, ustedes tienen el honor, vamos a decirlo así, de tener en su gestión la mayor tasa de paro que ha tenido nunca España. Con el señor Rajoy, España sufrió la principal tasa de paro que hemos tenido nunca a lo largo de nuestra democracia. Ese es el honor que tiene el Partido Popular. Y verá, señoría, señora Arriba, usted ha puesto de manifiesto en esta comparecencia 2 cuestiones que me parecen muy importantes. O usted no conoce el marco competencial que hay en el ámbito de las administraciones. O sea, ¿usted le pide cuenta a este Gobierno de la gestión de la sanidad, de la gestión de la educación? ¿Usted no sabe, señoría, que son competencias exclusivas de España, de las comunidades autónomas, en la estructura de España? Si a usted no le gusta cómo están funcionando las políticas sanitarias en las comunidades donde ustedes gobiernan, dígalo en el Partido Popular, porque efectivamente no están funcionando. Están privatizando los servicios públicos, alargando las listas de espera y provocando un grave descontento entre los profesionales sanitarios. Segunda cuestión, señoría, aparte de no parecer que usted conozca muy bien el marco competencial, tampoco sabe lo que es hacer un presupuesto. Yo se lo voy a repetir, señoría, el techo de gasto no se vota ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Se vota la senda de estabilidad. Y la senda de estabilidad, señoría, si no se vota la que se propone, entra en vigor la senda antigua. ¿Y sabe qué ocurre? Que el Partido Popular, no votando la senda de estabilidad, le está quitando a comunidades autónomas y ayuntamientos 12.000 millones de euros para los próximos 2 años. No tienen escasez de recursos porque le niegan la capacidad de gasto a las administraciones territoriales.
Pero mire, señor Arriba, desde luego usted como pitoniso tampoco iba a conseguir ganarse la vida. Les voy a decir por qué. Usted hace 2 años, en concreto, en la Comisión de Derechos Sociales de este Senado, hizo una intervención muy parecida a la que ha hecho hoy. Dijo usted, no hay un solo indicador económico que no sea preocupante. Lo dijo usted en el año 2022. ¿Sabe qué ocurrió en el año 2023, señoría? Que España creció 5 veces la media de la Unión Europea. Este año el doble de la Unión Europea, porque sus deseos, afortunadamente, no son realidades. Igual ocurrió con los datos de afiliación. Más de 21 millones de afiliados cotizando a la Seguridad Social. Señora Arriba, nunca jamás en este país se había tenido un volumen total de personas ocupadas que superara esta cifra. Por tanto, la política económica del Gobierno funciona. Usted decía también en ese momento, encender la luz se ha convertido en un lujo. España es conocida a nivel internacional por la solución ibérica, esa que ustedes llamaron timo ibérico y que consiguió rebajar la factura de la luz a los mínimos que ha habido en la Unión Europea entre todos los Estados miembros. Por tanto, señoría, sus cuestiones relativas a cómo se va a comportar la política o se va a comportar la realidad se parece más, como le decía, a un deseo que a una realidad. Es verdad que cuando ustedes los datos no les acompañan, ustedes dicen directamente que los datos son falsos, que se maquillan. Da igual que haya estadísticas homologadas por Europa, que tengamos, por supuesto, las bases de datos que tenemos que tener respecto a las cuentas públicas o que tenemos que tener respecto a la rendición de cuentas, que está avalada por la Comisión Europea. Le da igual, ustedes dicen que es mentira todos los datos porque simplemente no les gusta que a España le vaya bien, porque ustedes quieren llegar a Moncloa a lomos del sufrimiento de la gente, que es como ustedes piensan que este país se tendría que conducir para tener ustedes alguna oportunidad electoral. Pero, señoría, ¿el Partido Popular va a hablar de políticas sociales? ¿Partido Popular? El partido que protagonizó los mayores recortes en políticas sociales que hemos tenido en toda la historia de la democracia. Le voy a decir lo que hicieron ustedes o lo que hemos hecho nosotros respecto a estas políticas sociales. Hablaba de dependencia. ¿Cómo se atreve, señoría, a subir a la tribuna a hablar de dependencia? ¿Sabe cuánto ha incrementado este Gobierno las partidas congeladas presupuestarias de dependencia desde que gobernamos? Se lo digo, 152%. Ustedes dejaron la partida en 1.400 millones de euros y nosotros la hemos elevado hasta 3.522 millones de euros, señoría. Más del doble. Por cierto, recortes en dependencia que lleva la firma de algún presidente autonómico que hizo esos recortes. Sí, el señor Moreno Bonilla, si no lo sabe yo se lo digo, porque yo sí estaba. El señor Moreno Bonilla era secretario de Estado. De esa política hizo los recortes. En materia de dependencia, pregúntale a las cuidadoras que no cotizaban por ella, pregúntale cómo cayó el nivel mínimo de dependencia, pregúntele cómo se recortaron las aportaciones del Estado a las comunidades autónomas. Les repito, señora Arriba, de 1.400 millones tenemos en los presupuestos 24 prorrogados, 3.522 millones. Así que no venga usted a dar aquí ninguna lesión sobre las partidas presupuestarias. Le digo más, el programa Servicios Sociales y Promoción Social aumentó un 31,6% con los gobiernos del presidente Sánchez. Nosotros pusimos en marcha, señora Arriba, el ingreso mínimo vital. Curiosamente, con el voto contrario del Partido Popular. Según dicen los expertos, una de las políticas sociales de mayor éxito que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Nunca se les ocurrió a ustedes poner en marcha una partida para atender la pobreza en nuestro país. ¿Sabe lo que han hecho ustedes en las comunidades autónomas donde gobiernan? En la medida que se ha incrementado el ingreso mínimo vital, han retirado las rentas de inserción, han retirado las partidas presupuestarias de los ingresos vitales que había en las comunidades autónomas. No sé a qué han dedicado el dinero, pero lo han retirado de los presupuestos. Igual ocurre, señoría, por ejemplo, con la violencia de género.
Este Gobierno ha incrementado esa partida presupuestaria hasta sumar 260 millones de euros. Y así podría seguir, señorías, con la totalidad de recursos que se han puesto en marcha. Por ejemplo, el dinero dedicado al bono alquiler, ya que habló usted de la vivienda, para personas jóvenes que, por cierto, no ejecutan en algunas comunidades autónomas, hurtándole la capacidad a los jóvenes de poder acceder a esta cuestión. Sigo diciéndole, señorías, en materia de política social, 400 millones de euros más que los presupuestos que ustedes tenían en política de becas, la que garantiza la igualdad de oportunidades para las personas que tienen más renta. Y así podría seguir, señora Rivas, porque ustedes se caracterizan cuando gobiernan por simple y llanamente obviar la necesidad de poner en marcha políticas públicas que permitan realmente combatir la desigualdad y la pobreza. Ahí tienen los indicadores de la crisis que gestionaron ustedes. Este Gobierno, en su ADN, lleva la política social y, por supuesto, todos los presupuestos contemplan incrementos sustantivos en las partidas que van dirigidas hacia esa cuestión. Y decirle, señoría, habla usted de los presupuestos que, por supuesto, este Gobierno va a presentar. Habla usted de lo que decía o no el señor Sánchez cuando estaba en la oposición, entiendo que se refería a usted, y demoniza usted el que un Gobierno se mantenga sin presupuesto. Le voy a dar un dato que quizá usted no conoce, señoría. La Comunidad de Madrid solo aprobó un presupuesto entre los años 2019 y 2023. ¿Cree usted que la señora Ayuso tendría que haber convocado una y otra vez elecciones en Madrid porque no tenía capacidad de aprobar los presupuestos? Fíjese usted, señora Rivas, la Comunidad de Castilla y León ha prorrogado los presupuestos 4 veces en 5 años. 4 veces en 5 años. ¿Cree usted que el señor Mañueco tendría que convocar elecciones y tendría que haberlas convocado cada vez que no ha tenido presupuesto? Claro, porque si usted considera que esta capacidad de poner en marcha nuevas políticas de gasto es imprescindible, entonces, señoría, cabría preguntarse por qué cuando ustedes gobiernan y no tienen mayoría absoluta, termino, señoría, no presentan proyectos de presupuesto. ¿Sabe lo que le digo, señoría? Si quieren ayudar, ayuden. Si quieren contribuir al bienestar del país, háganlo. Pacten alguna medida que sea positiva para España y, sobre todo, señoría, en nombre de los territorios. Voten la senda de estabilidad que da 12.000 millones más a comunidades autónomas y ayuntamientos, que son los que practican las políticas sociales más cercanas a los ciudadanos. Gracias, señora ministra. Réplica, Grupo Popular, señor de Arriba. Señora Montero, vamos a hablar de gobiernos del Partido Popular de España. Castilla y León es la comunidad que más porcentaje de su presupuesto destina a políticas sociales, 8 de cada 10 euros. Castilla y León, sí, señora ministra, tiene el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo. Castilla y León es el 4º sistema de salud mejor valorado de España según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Castilla y León, señora ministra, es la comunidad del régimen común líder en servicios sociales y atención a la dependencia, como así reconoce año tras año la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ahora, si puede, me lo iguala, señora ministra. Hace ya años que nuestra portavoz, Alicia García, cuando era consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, colocó a Castilla y León a la cabeza de España en la gestión de ayudas y servicios a la dependencia. Y hoy nuestra región, Castilla y León, de la mano del presidente Mañueco, sigue manteniéndose como referente para el resto de comunidades autónomas, señora ministra. Mire, vamos a hacer un ejercicio de matemáticas usted y yo juntos, porque estos días están, y hoy sobre todo, hablando de la caja, de que no invertimos en dependencia.
Si la Comunidad Autónoma de Castilla y León dedicó el pasado año 516 millones de euros de su propio presupuesto a la dependencia, 14 más que en 2022. Si la aportación estatal ha sido de 300 millones. Si, como refleja la ley, tanto el Estado como las comunidades autónomas deben financiar de igual manera al 50% la dependencia, resulta que el Gobierno de España es quien debe a las personas dependientes de Castilla y León 216 millones en 2023. Blanco y en botella, señora Montero. Es decir, que Castilla y León no hace caja. Quien hace caja es usted y su Gobierno, que más bien parece que estuvieran asaltando el Banco de España. Y vaya si lo están asaltando, y vaya si lo están asaltando. Y dejen de escabullir su responsabilidad. Hoy ha vuelto a referirse a los recortes del Partido Popular y lo hacen ustedes, después que en 2010 fueron los mayores hacedores de recortes. No tendría tiempo para refrescarle la memoria a usted y enumerarle sus recortes en salarios públicos, en inversiones, cómo congelaron las pensiones, cómo eliminaron el cheque bebé, cómo impusieron recortes a las comunidades autónomas. Y tampoco voy a recordarles la herencia envenenada, sí, envenenada, que dejaron en 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy, señora Montero, recibió un país hundido en la ruina, en el paro y sobre todo en la desesperanza. Y con el esfuerzo de todos restauramos el bienestar, el crecimiento y el empleo. Devolvimos a los españoles, escúcheme bien, el derecho a confiar en sí mismos y la oportunidad, sí, de luchar por su futuro, que ustedes les quieren arrebatar siempre que ustedes gobiernan. Y una última cuestión, señora ministra. No se adueñe de lo que no es suyo. El estado de bienestar no es patrimonio de la izquierda, son derechos de todos y cada uno de los españoles y fruto del esfuerzo de generaciones. Atiéndame. Muchas gracias, señor de Arriba. Cierra la interpelación la ministra de Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Señor Arriba, por supuesto, el estado del bienestar es propiedad de todos los españoles. Pero ¿sabe qué? Solo han sido los gobiernos socialistas los que han impulsado el estado del bienestar con la sanidad pública, la justicia gratuita, la dependencia, la sostenibilidad de las pensiones, el ingreso mínimo vital. ¿Me puede usted decir, señor Arriba, un pilar del estado del bienestar que haya impulsado un gobierno del Partido Popular? Se lo digo yo, cero, ninguno. Es más, ustedes están privatizando el estado del bienestar en la sanidad, en la educación, en las pensiones y pretendieron hacerlo en política de dependencia. Así que al César lo que es del César, señoría. Han sido los gobiernos socialistas, claro que sí, los que han promovido en este país un estado del bienestar que es patrimonio de todos los españoles y que es la garantía de igualdad de oportunidades. Y la gran amenaza que tiene el estado del bienestar es que gobiernen el Partido Popular, que siempre provoca recortes para posibilitar un cambio de modelo que persigue la privatización y que el negocio de la sanidad caiga en manos de unos pocos. Señoría, usted ha venido aquí a hablar de Castilla y León, pero estamos en el Senado. Entonces, tenía que haber hablado del esfuerzo que están haciendo el conjunto de comunidades autónomas del Partido Popular, porque si no, trasladamos el debate justamente a Castilla y León. Yo se lo voy a volver a repetir porque el dato es incuestionable. Señora Arriba, ustedes presupuestaban 1.400 millones de euros en dependencia. Sí, claro, le da igual, claro, porque como usted ha mentido en la tribuna, le da igual. 1.400 millones en dependencia. Presupuesto vigente, prorrogado, 2024. ¿Sabe cuánto? 3.522 millones. Todo dicho, señoría, en dependencia, todo dicho. Significa que este Gobierno ha incrementado un 152% las partidas dirigidas a la dependencia.
Por cierto, señorías, ustedes hablan de que la bajada fiscal produce mayor recaudación como una trampa para bajarle los impuestos a los ricos, porque habla usted de la herencia que dejó el presidente Zapatero, por cierto, que articuló la ley de dependencia, que es de lo que hoy aquí estamos hablando. Claro, impulsó en este país ese pilar del estado del bienestar que no existía. Le decía, señoría. Señorías, guarden silencio, por favor. Ustedes subieron más de 65 veces los impuestos cuando llegaron a Moncloa. Y me pregunto Señorías, guarden silencio, por favor. Me pregunto, si el Partido Popular piensa que bajando impuestos se aumenta la recaudación, ¿por qué subieron los impuestos aparentemente porque se habían encontrado una situación de bajada de recaudación? ¿En qué quedamos? ¿La bajada fiscal sube la recaudación o la baja, señoría? Señora ministra, debe finalizar la interpelación. Termino, señoría, muchas gracias, termino. Claro, ¿sabe por qué? Porque ustedes son la antipolítica social, señoría. La principal amenaza que tienen las políticas sociales en este país, y lo saben los ciudadanos, es que gobierne el Partido Popular. Por eso, señoría, van a permanecer ahí por muchos años. Muchas gracias.